Le aprecio mucho al presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, Gregorio García, que lleva 4 años de presidente, por cierto. Ingeniero, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, aquí un poquito desmañanado, pero bueno, gracias aquí, por la mañanada. Aquí a la orden, aquí muy buenos días y haciendo una grata compañía con ustedes. No, muchas gracias, ingeniero, te apreciamos mucho que nos visites en este espacio. Oye, a ver, cuéntanos, pues ahí hay ya una recomendación, ¿cómo se le puede llamar a esto que se ha presentado? ¿Es un dictamen, no? Bueno, ¿Es una recomendación? Prácticamente cuando estuvimos con el desayuno que tuvimos con el virtual presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estuvimos ahí muchos colegios de ingenieros. Los colegios de ingenieros formamos a través del UMAI. El UMAI, la Unión Mexicana de Ingenieros, es quien está al frente de todos los colegios, independientemente de que yo sea un colegio. En aeronáutica está el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Ingenieros Ambientales, todos, y todos recaemos en el UMAI. Ahí es donde se tomó. El presidente del UMAI, el ingeniero Salvador Landeros, tuvo a bien tomar la iniciativa para recibir de parte del virtual presidente la solicitud para apoyarlos en definir este proceso, ¿no? Que hiciéramos un estudio, que hiciéramos un trabajo para que se le presentara precisamente, se tenía como fecha presentarlo el día de ayer. Este trabajo, esta recomendación, en la cual, bueno, pues cada colegio hizo lo propio, y de lo cual tuvimos una reunión, y en esta reunión se determinó que era propicio continuar con el actual desarrollo del nuevo aeropuerto. Cada uno presentó todo su informe técnico, y todo este informe técnico con el resumen le será presentado al virtual presidente electo. Así es. Platicamos hace un momento, nos decías la Unión Mexicana de Ingenieros, de colegios de ingenieros, pues fue consultada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y han llegado a la determinación de que es recomendable continuar con la construcción del aeropuerto de Texcoco. Es correcto. Todos los colegios votaron, digamos, en ese sentido. Sí, ¿se reunieron? los colegios que participaron, los que participaron en sus diferentes áreas, tuvimos una reunión, como te comentaba, hubo por allí tuvimos que hacer una reunión, una plática entre todos, porque definitivamente, ¿no? Bueno, alguien que no está perfectamente informado de la parte aeronáutica, pues tiene dudas cómo se va a manejar esto, y los problemas que ya se habían presentado, que ya habían mencionado anteriormente el ingeniero Javier Jiménez Espriu, pues estaban latentes, ¿no? Y quedaban algunas dudas. Entonces, dentro de esa reunión que tuvimos, pudimos disipar varios cuestionamientos, y al final la determinación del informe que en este momento no sé si ya se entregó el día de ayer, porque yo estuve tratando de localizar si ya se había entregado, y ya no supimos en ese momento, ¿no? Pero el informe se determinó que era viable por todos que continuar con el nuevo aeropuerto. ¿Es público además el informe o todavía no? No, todavía no. Una vez después de que se entregue, ya que lo tenga el presidente electo, después yo creo que se va a hacer público. Ok, sí. Ahora, bien, desde el punto de vista de aeronáutica, que pues es la especialidad en el colegio, evidentemente, se habló mucho de un problema con el proyecto de Santa Lucía y el aeropuerto actual, el aeropuerto Benito Juárez. El primero y el más riesgoso era la interferencia de vuelos e inclusive el problema de que pudieran llegar a chocar aviones. Sí, definitivamente, sí. Todo esto es algo que yo creo que la gente debe de estar perfectamente bien enterada, ¿no? En la parte de aeronáutica, el diseño y construcción de aeropuertos es al revés que de un edificio, ¿sí? Es primero aire y luego tierra, ¿sí? Okay. En esa parte de, como tú bien lo dices, en esa parte de aire, en el BOR Santa Lucía, que hay un BOR, es un BOR que se utiliza para las llegadas al aeropuerto de Santa Lucía. ¿Qué es un BOR? Es un radiofaro omnidireccional de baja frecuencia donde checan todas las aeronaves. Por ende, ahí tienen que hacer todo su chequeo de referencia. En este BOR
en este BOR cruzan las aeronaves que van a aterrizar en el aeropuerto de Santa Lucía y tienen que bajar hasta una altitud de 13,000 pies. Y por ese mismo BOR tienen que cruzar las aeronaves que van llegando al aeropuerto de la Ciudad de México y ellos tienen que bajar hasta una altitud de 12,000 pies. Entonces ahí en esos cruces se prevé. Aquí, digo, si hablamos ahorita de una operación de una aeronave militar y las operaciones que están pasando de parte de la Ciudad de México, bueno, las operaciones en este momento del área militar son mínimas, ¿sí? Es que eso es importante también porque para los que no somos expertos en el tema, de pronto, dices, es que pues, ahí está, los militares tienen ahí un aeropuerto, ¿por qué no lo podemos usar? Pero es que el aeropuerto de los militares no se usa, realmente se usa muy poco y tengo entendido usan más helicópteros que aviones, porque así funcionan los militares y un helicóptero pues, lo vuelas en donde quieras y como quieras. Definitivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Podríamos decir que en el momento que si se viera esa probabilidad de que se utilizara el aeropuerto de la Santa Lucía, el aeropuerto de la Ciudad de México, definitivamente primero se tiene que hacer un rediseño de todo el espacio aéreo de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque hay que hacer una reconfiguración. ¿Por qué? Porque está previsto para las operaciones de Santa Lucía, pero no está previsto para las operaciones de las aeronaves comerciales. Y entonces ahí hay que hacer un rediseño operacional totalmente, lo cual, bueno, pues eso en primera instancia, pues ya se llevaría un largo tiempo, porque no solamente es hacer el rediseño de las aerovías, ¿no? Hay que checar el estado del tiempo, cómo cambia, ¿cuánto tiempo va a estar cerrado el aeropuerto? ¿Cómo se manifiesta las operaciones cuando ya el aeropuerto queda cerrado por mal condición de tiempo? Todo ese tipo de situaciones van a ser adversas cuando se tengan que manejar dos aeropuertos, ¿no? Además, otra de las situaciones que comentábamos, cuando las aeronaves llegan al aeropuerto de la Ciudad de México, que por lo regular utilizamos la pista 5 derecha, utilizan los pilotos la pista 5 derecha, si tuvieran una aproximación fallida, ellos tendrían que nuevamente hacer su despegue inmediatamente, un despegue de máximo rendimiento, y tendrían que dirigirse nuevamente hacia Santa Lucía. Entonces, los conflictos... O sea, tendrías que parar los aviones, tendrías que parar los despegues. Totalmente. O sea, porque tienes que coordinar ambos despegues entre Santa Lucía y entre el de Benito Juárez. Tendrían que estar así coordinados. ¿Funciona así, por ejemplo, en los aeropuertos del mundo, en las ciudades del mundo que tienen dos aeropuertos, o hasta tres? Pienso, por ejemplo, en Francia, en París, pienso en Nueva York, por ejemplo, pienso en Washington. O sea, ¿funciona así? ¿También tienen que estar coordinados los dos? ¿O por qué ahí sí se puede y aquí no? Bueno, allá sí se puede porque ya los estudios ya dieron las opciones necesarias para su operación. O sea, no tienen ese problema que tenemos aquí en esta situación con la convergencia del BOR que estamos hablando y con la convergencia de la trayectoria de vuelo, ¿sí? Entonces, lo hicieron así desde el principio. Lo hicieron así desde el principio, ¿sí? Entonces, se ha hablado que en ese sentido que bueno, es una parte de Santa Lucía, ¿no? Se genera sobre las pistas que se tuvieran que construir en el aeropuerto de Santa Lucía. Hay otra situación muy importante. Hay que ver el diseño de las pistas. Con las pistas que, por ejemplo, Santa Lucía, su pista tiene una longitud de 3,400 metros, creo, por medio. Las pistas que se vayan a generar tienen que ir arriba de los 4 kilómetros. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque estamos hablando de que se pretende recibir aeronaves de nueva tecnología. Es un Boeing 737, ¿no? Por ejemplo, el que te vuelas a Europa. Sí, vamos a hablar de un 787-9-10 o un Airbus 380, ¿no? Aeronaves que se tendrían que hacer estudios con la aeronave crítica que se pretende utilizar ahí, porque si va a ser para aeronaves medias, pues simplemente ya no nos va a servir. Al generar ese tipo de pistas, ¿qué es lo que va a suceder? Esas pistas van a empezar a requerir terrenos adicionales que ya no pertenecen ni siquiera a la Sedena, ¿no? Situación muy importante, al momento que digo ya no pertenecen a la Sedena, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces hay que tomar terrenos adicionales. Hay que expropiar. Hay que expropiar. Pero otra situación más importante, ¿no? Empecemos por el punto básico, podríamos ir por el punto de primaria. Primero, habría que hacer, de acuerdo al artículo 9 de la ley
de aeropuertos, ¿sí? Primero tenemos que ceder la propiedad del aeropuerto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también a la vez se lo pueda dar al grupo aeroportuario que va a trabajar el desarrollo del aeropuerto. Eso es en principio, y eso también es otro trabajo. Habría que hacer un rediseño, inclusive ya de la parte tierra, de la Fuerza Aérea, hacer un rediseño de todo esto, como te comentaba, ver los terrenos para que se pudieran hacer operaciones simultáneas a la vez. La idea es cumplir con ciertos parámetros. ¿Para qué? Para que sea funcional el aeropuerto, porque si no, en un lapso de 4 o 5 años, vamos a tener ahí nuevamente un cuello de botella. ¿Y qué va a pasar en ese sentido? Pasan dos cosas. Aparte de tener el cuello de botella, una aerolínea en el extranjero que decir, ¿sabes qué? Pues a México no vamos. Seguimos haciendo nuestras conexiones, o vamos a Estados Unidos, vamos a Panamá. Perdemos una serie de operaciones totalmente distintas. Ahora, tener... O sea, aquí de plano una aerolínea, no sé, pienso en Delta, pienso en cualquier Air France, etcétera. O sea, dirían, nada más no aterrizo ahí. Nada más o no sea, aterrizo porque no puedo hacerlo. Así es, definitivamente, sí. Ahora, también se comentaba, cuando en la parte esta de los dos aeropuertos, pues qué complicado sería. Imagínate, para una aerolínea, qué costoso sería tener traslado y doble personal. Uno para su operación aquí en la ciudad para los vuelos nacionales y otro en su operación para los vuelos internacionales. Habría que hacer una duplicidad de funciones, ¿no? Y los traslados además, que además la conectividad también es otro problema. Hay quien dice, bueno, ok, descartemos Santa Lucía, dejemos Benito Juárez, y pensemos en Tizayuca, y pensemos en Toluca, y pensemos en otras opciones. ¿Está sobre la mesa? Primeramente, Tizayuca. Cuando se empezaron a generar los estudios de las áreas correspondientes donde se podría formular y quedar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, de acuerdo a las necesidades que ahorita, si nos da tiempo, lo platicaremos, porque es importante ya desahogar este aeropuerto. Tizayuca también fue una opción, pero definitivamente de los estudios y de las recomendaciones que hizo Mitre, que es Mitre, bueno, pues es la autoridad. Es la autoridad mundial. Determinaron que también no era viable por su posicionamiento geográfico, ¿sí? Que era recomendable el lugar donde estaba, presentando las condiciones que todos sabemos. Texcoco, sí. En cuanto a Toluca, los demás aeropuertos, Querétaro, Puebla, los que están a la periferia, bueno, pues definitivamente seguimos con la misma que no se puede resolver y que cada día se haría agrandando más y más. Se trata de dar una solución que a largo plazo pueda enfrentar los retos de un aeropuerto verdaderamente internacional, como lo que te comentaba, como un hub. ¿Sí? Un hub, esto es muy importante también entenderlo. Hace algún tiempo, por ahí tuve la oportunidad de estar en el aeropuerto del Dorado, en Colombia. Es un aeropuerto impresionante, enorme, creo que el mejor de Latinoamérica, porque ahí tienen ahí algunas estadísticas que presumen. Además de que es estéticamente muy bello, Colombia y Bogotá en particular se convirtió en un hub. O sea, hay gente que vuela a Europa vía Colombia, vía Bogotá, lo que ha hecho, por ejemplo, que Avianca, que es su aerolínea nacional, bueno, entre otras, pero la más importante, tenga una cantidad importante de vuelos internacionales y que se haya posicionado porque Colombia se ha vuelto un hub de Latinoamérica, como Panamá se ha vuelto un hub de Latinoamérica. Panamá, bueno, lo tenemos como referencia. También. Es impresionante. Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, la gente no es que vaya a visitar Panamá. No, pero ahí llega. Sí, pero ahí llegan, ahí hacen sus conexiones. Es un hub totalmente Panamá. Y bueno, pues qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos si ya está haciendo un desarrollo como pues yo creo que es rebasar esos niveles. Lo que queremos es un hub. Así es. Porque además sí hay mucha gente que viene a México y que México se convierte entonces en este paso obligado si vas a otras partes del mundo. Sí, déjame comentarte que la posición geográfica de México, pudiéramos decir que somos el corazón del mundo. Sí. De hecho, ya varias aerolíneas, pues los mismos Emiratos Árabes que ya hicieron su petición y que creo que ya tienen la autorización para entrar, no solamente ellos, el crecimiento en la aviación es impresionante, ¿sí? El crecimiento, de acuerdo a la Organización de Aviación Civil,
está referido a un 5% anual a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué referencia debemos de tener? Porque a veces la gente no lo sabe. Es una referencia muy importante, que para el 2030 vamos a tener aeronaves Airbus 30,000 más de las que están volando. Aeronaves Airbus, vamos a tener 28, 30,000 igual, más de las que están volando. O sea, de aquí a 12 años. Exactamente, sí. Cada 7 horas sale de la fábrica Airbus una aeronave para integrarse a sus operaciones de vuelo. O sea, el crecimiento va a ser a nivel mundial. Y este crecimiento no solamente repercute en los países que tienen grande aviación, ¿no? Sino que yo creo que es una oportunidad para nosotros que formamos y que somos el centro del corazón del mundo, para que de aquí se distribuya aviación hacia otros lados. Yo creo que tenemos verdaderamente una oportunidad para poder dar esos servicios y enfrentar esos retos. Ahora bien, ahí está el ejemplo de China, ¿no? China está construyendo uno y otro, preparándose, pues supongo que para esto que mencionas, de aquí a 2030, ¿va a haber cuántas aeronaves más? ¿Más de Airbus? Más de Airbus. Tan solo China tiene un requerimiento aproximadamente de 5,200 aeronaves. Que cada... Para ellos, wow. Para ellos, China. China, 5,200. 5,000, tiene un pedido aproximado de 5,200 aeronaves, nada más. Sí. Y China está construyendo aeropuertos, pero los construye casi que en meses. Así es. ¿Por qué aquí nos vamos a tardar hasta el 2024? Ese también es otro tema que llama la atención. Ok, bueno, va Texcoco, pero ¿por qué hasta 2021 o 2024? ¿Por qué se tarda tanto? Sí, así es. Yo creo que aquí hay situaciones que son propias del desarrollo del diseño y de la construcción de un aeropuerto, ¿sí? Aquí es importante mencionar, y como ejemplo tenemos que recordar, cuando se hizo la segunda pista de Cancún, ¿sí? Ya teniendo el terreno, teniendo la infraestructura, se tardaron 5 años para una pista, ¿sí? Ahí hay que ver toda la logística que se aplica, ¿sí? Ahora aquí estamos hablando de un aeropuerto, situaciones que se van presentando en toda la parte del desarrollo de ingeniería y obviamente la parte presupuestal, que ha sido también algo muy importante. ¿Puede ser más barato, Texcoco? O sea, ¿se pueden reducir costos? Que parece ser la preocupación del gobierno electo. Sí, yo creo que es una situación en la cual de momento se han venido disparando los costos y yo creo que se van a tener que seguir en esa instancia manejando las cantidades que ellos con sus cifras han estado comentando, ¿sí? En un momento no podríamos decir que puede ser más barato. Lo que sí puedo decir es que va a ser recuperable a corto plazo. Toda la inversión. Si se concesiona a privados, es un gran negocio para privados, pero es una pérdida para el Estado. Es algo muy importante, sí. Qué bueno que tocaste ese punto, sí. Aquí yo creo que al gobierno le va a tocar definir esta situación. Este aeropuerto, ¿sí? Va a dejar un derrame anual de $2.3 billones. Anual, ¿sí? ¿En cuánto tiempo se paga? Entonces, vamos a ver que una recuperación pues va a ser casi inmediata, ¿sí? Entonces, aquí el gobierno federal, yo creo que ahí va a tener que hacer otro estudio u otra encuesta, ¿sí? ¿Hacia dónde quieren irse que se vayan las ganancias? A la iniciativa privada, bueno, pues que concesione toda la iniciativa privada. Están felices. Claro, ¿no? O va a ser para un beneficio en el futuro para el gobierno, para el país. O sea, entonces, es otra cosa. Si lo concesionas a privados, los privados se van a llevar ¿cuánto? 3 billones. $2.3 billones al año. Dólares anuales. Y eso se lo podría llevar el gobierno. Eso lo podría llevar el gobierno. Y esto hablando en un inicio. ¿Lo recuperas en cuánto tiempo? La construcción del aeropuerto anda aquí en 300,000 millones de pesos. 300,000 millones, sí, más o menos. En un par de años sin problema. Calcúlale que fueran 3, 4 años a lo máximo, ¿no? Por decir algo. Sí. Vámonos a... Sí, vamos a vernos ultraconservadores 5. Sí. ¿Por qué? Porque el aeropuerto va a seguir desarrollándose, ¿sí? Porque para esa etapa solamente se van para el 2024 que se tiene, para el 2022 que se tiene contemplado, pues solamente se van a presentar las dos pistas, ¿no? Va a seguir desarrollándose, pero ya empieza una recuperación inmediata. ¿Por qué? Porque van a ser 2 pistas que ya va a permitir operaciones de otro índole. La idea es que sean ¿cuántas en total? 6 pistas con 3 operaciones simultáneas. Que ahí ya serían 3 operaciones, sí,
sea, Así es. se vuelve... Así es. Y ahí es cuando ya te daría los 2.3 billones de dólares anuales. Pues ahí está el tema, ahí la decisión, la recomendación también al gobierno electo, y fue consultado también por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sí. O sea, no, digo, porque también desgraciadamente se ha politizado mucho esto y hay quien dice, no, es que ustedes están en contra del movimiento. No, o sea, el presidente les preguntó y ustedes, los colegios de ingenieros de México, todos los colegios se han sentado, han platicado y han determinado que la mejor opción es Texcoco, y ahí está la recomendación en el escritorio del presidente electo. Sí, definitivamente, ¿no? Y algo que apremio mucho yo del nuevo gobierno, del ingeniero, yo oí hablar al ingeniero Javier Jiménez Prado, donde dice, bueno, pues ahora hay que hablar, hay que difundir, que esto, ¿por qué? Porque vamos a sentarnos en mesas, y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante donde nos vayamos a poder sentar en mesas, donde podamos discutir este asunto, los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, hacia dónde vamos, hacia dónde se va a canalizar, para que ya esto, en la consulta que ellos van a generar, bueno, pues apremio mucho, por ejemplo, el ahorita estar aquí, que la gente nos pueda estar escuchando, para que vaya tomando sus referencias, que digan, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a decidir cuando me llegue la consulta popular, no? Que definitivamente le va a llegar. No es que digamos, no tienen que opinar, no, ya está determinado que el pueblo va a opinar, pero que el pueblo tenga conocimiento, por lo menos el mínimo, de cuál es la mejor opción que vaya a ser. De hecho, yo te haría la pregunta, ¿por qué te decides? No. Nosotros imparciales, aquí estamos platicando con todas las voces, ya platicamos también con un ingeniero ambiental, todos. Y por cierto, ya en unos días el debate ciudadano, vamos a tener aquí ciudadanos que van a estar debatiendo, y a ellos les preguntamos, yo me abstengo, así como está de moda en el Congreso, digamos que me salgo en esos momentos. Me abstengo de emitir mi opinión. Sí. Gregorio García, presidente del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, muchas gracias por estar con nosotros, Gregorio. No, hombre, al contrario, muchas gracias por tu invitación y un saludo a todo tu público. Gracias al ingeniero Gregorio García.